Haciendo los ejercicios del capítulo 3, que era el capítulo 3 básicamente, recuerden, capítulo 1 ya saben que existe, ¿no? Existen distintos tipos de datos. Capítulo 2, bueno, y funciones, saben que existen las funciones. En el capítulo 2 es, pues, más o menos sabes que las funciones son de distintos tipos de datos, ¿no? Funcionan con ciertos tipos de datos y nada más, ¿no? Y les doy ejemplos de funciones, ¿no? De funciones, operadores, etcétera, ¿no? Y, bueno, saben ya las características de las funciones, como es el encadenamiento, el default value, la forma implícita, explícita, cantidad variable de argumentos, etcétera, ¿no? Se supone que ya saben todo eso hasta el capítulo 2. El slicing también lo encontraron en el capítulo 2 o el capítulo 1 de hecho, pero en el 2 se ve bien. Y ya en el 3 se supone que es ahora otra un poco más de funciones, ¿no? Que esas funciones con retorno y sin retorno, ¿no? ¿Y por qué era importante saber si hay funciones con retorno o sin retorno? Pues porque, eh, pues, cuando hacemos una encadenación de funciones, ya sean métodos o ya sean funciones normales, pues siempre se hace sobre el resultado de la función, no dentro del mismo valor, ¿no? Pero cuando es uno de retorno vacío, entonces el valor se guarda directamente sobre la variable y no regresa nada, ¿no? Entonces, eso es una función con retorno vacío. Y es muy importante porque no permite el encadenamiento de funciones, ¿vale? No permite el encadenamiento de funciones. Entonces, es importante porque, pues sí, si tú quieres encadenar funciones, pues no se puede, ¿no? Cuando es de ese estilo. Luego, una lectura así sencilla del error, que es encontrar la línea, ver qué dice la línea y pues corregirla, ¿no? Corregir el error. Es muy sencillo, esta parte es mayormente en línea, es como, básicamente es encontrar dónde está el error, leer el error y corregir el error, ¿no? Esos son básicamente los tres pasitos, pero pues en línea se encuentra muy fácil. Y luego también una creación de funciones. Se supone que el capítulo 3 ya empiezan a ustedes crear sus propias funciones, ¿no? Y de hecho, eso era lo que se veía aquí en los ejercicios de de este capítulo, que ustedes crearan sus propias funciones, crearan programas que realizaran ciertas acciones, ¿no? Y obviamente con ciertas funciones específicas y todo, ¿no? Aquí se les da todas las instrucciones. Vamos a hacer uno, a ver, el 13, ¿no? Dice. Uso de strip para eliminar espacios en blanco. Escribe un programa que pide al usuario. O sea, como es un programa y aparte estamos en un capítulo donde tenemos que hacer funciones, pues vamos a hacer definición de funciones, ¿no? Y de hecho, pues ya, eliminar espacios, cadena. Escribe un programa que pida al usuario ingresar una cadena. Vamos a ponerla aquí, ¿no? Cadena es igual a input y no sé, dame un texto con espacios en las orillas, ¿no? Y luego la función que utilizamos para poder, justo para poder quitar los espacios en las orillas es strip, ¿no? Entonces hacemos cadena.strip y listo. Hacemos un retorno de la cadena y podemos hacer, por ejemplo, un print, eliminar la función, digo, eliminar espacios y hacemos llamada de la función, ¿no? Lo utilizamos y dame un texto con espacios en las orillas, pues, no sé, vamos a ponerle 20 espacios. Este es un cualquier texto, no importa, y listo, ¿no? Ahí está. Ya este nuevo texto que está regresando ya no tiene ningún espacio, ¿no? En las orillas. Entonces, es muy sencillo, solamente era como para que ustedes empezaran a crear sus propias funciones y para que se vayan familiarizando con las funciones que se necesitan usualmente, ¿no? Como lo son el uso de strip, el fstring, las listas, longitudes, valores máximo, mínimo, retorno vacío. Un retorno vacío es, por ejemplo, un return none o sin return directamente. El de son básicamente para que utilicen funciones, ¿no? Y obviamente practiquen creando funciones, ¿no? Este tipo de ejercicios era especialmente para eso. ¿Ah? Y de hecho, vamos a aceptar esto. Ejercicios y obviamente aquí están las soluciones, ¿no?
Pero bueno, en el capítulo número 4 es la indentación, usos de if, for, while, try y except. Pues en ese capítulo creo que creo que la mayoría lo entendió porque casi no hubo problemas, ¿no? Excepto en el part, try, except. Recuerde que en el part, try, except es solamente, pues aquí le explico, ¿no? Solamente tiene un bloque y si dentro del bloque saben que puede tener un error, pueden evitar que ocurra ese error y que se petatee el código poniendo un except, ¿no? Un try except. Lo indento dentro de un try y el except significa que una vez, si es que ocurre un error aquí dentro, entonces se ejecuta esta parte, ¿no? Se ejecuta todo lo anterior al error, incluyendo el error, y luego también el código except, ¿no? En caso de que nunca haya un error aquí, pues se ejecuta de forma normal y el except no se ejecuta, ¿vale? Es como un if else, ¿no? Solo que en este caso es ejecuta una línea. Si no tienes error, pues continúa con la siguiente línea, continúa, continúa, continúa. Y en caso de que tengas un error, pues vete ahora a estas nuevas líneas, ¿no? A este nuevo conjunto de líneas. Es básicamente lo que está haciendo un try except. Es un if, pero como especial, ¿no? Este sirve mucho para los menús, sirve mucho para las funciones de menú, que creo que ya las vieron bastante, ¿no? Y pues ya. Aquí, de hecho, sí me acuerdo que creo que aquí terminamos, exactamente aquí fue donde terminamos. Y les pongo aquí ejercicios de los ciclos, de los range, indentaciones, if, for y while, pero se me olvidó ponerles try except. No he agregado, la verdad, no he agregado más ejercicios, pero aquí hay soluciones de esos que están ahí, ¿no? Para try except es muy circunstancial. Yo lo veo muy como, si sabes que no vas a tener error, pues no necesitas un try except, ¿no? Si sabes que no vas a tener error. Si estás trabajando con datos que pueden variar o puede que no sean lo que tú esperas, entonces sí es mejor que le metas un try except, ¿no? Muchas veces sucede cuando la información está dada por un usuario o por un archivo o por otra fuente que no es confiable, ¿no? O sea, cuando no es confiable la fuente, es decir, que el programador no la hizo o una máquina no la hizo, entonces es muy probable que pueda llegar con errores, ¿no? O con información que no coincide como yo la quiero. Entonces, cuando no coincide como yo la quiero, entonces ahí pueden ocurrir errores. Por eso es importante try except, ¿no? Para poder evitar esos errores. Luego, dentro de la encuesta que les había hecho, vimos que también les hacía falta instalación e importación de librerías, completa parcial o con alias. Esa parte también les fallaba o no se acordaban, no estoy muy seguro de qué sea el caso, pero este, para las librerías aquí les di todo un como semicapítulo, que es el 5A, y a lo mejor fue que a la hora de hacerles la encuesta era relativamente nuevo. Pero, pues, en realidad es muy sencillo, ¿no? Solamente necesitan como que leerle tantito, porque es más de práctica, ¿no? Y, pues, básicamente, este es el comando para poder instalar una nueva librería. Casi no se ve, creo. Es pip install, normalmente, ¿no? Hay algunos otros manejadores de librerías y manejadores de paquetes de información para Python, como lo es brew, creo que funciona también. Es, brew, ¿no? Ese también funciona, ¿vale? Ese también sirve para instalar librerías, ¿no? Pero pues normalmente se ocupa pip, ¿no? Porque pues dice, es de Python, ¿no? Ese creo que es más fácil para Python. Entonces, ese es el que más se ocupa. Pero bueno, normalmente es así, ¿ok? Pip install y librería, ¿no? En caso de que no se encuentre. Pero pues se puede ejecutar para cualquiera, ¿no? No es necesario que no lo tengamos para poder hacer ese comando. Aquí para poder utilizarlo en Colab necesitamos ¿no? Necesitamos un signo de admiración y podemos ocupar pip install y math, por ejemplo, y de hecho puedo instalar varios, ¿no? Aquí están. Todos estos ya son nativos, ya existen dentro de la instalación de Python
pero lo que pasa es que son extensiones, ¿no? Las librerías son extensiones de la programación original. Entonces, yo al querer ocupar una función o un dato o algo que le pertenezca a una extensión, primero tengo que llamarla, ¿no? Primero tengo que saber que está dentro del uso y de que la puedo usar, pues. Bueno, una vez que ya estoy segurísimo de que ya la instalé, no se puede. Bueno, al parecer no me permite hacer esto. Yo creí que sí, pero bueno. Puedo hacer un pip install, ¿no? Mm, Bueno, aquí es porque no lo encuentra, ¿no? Pip no lo encuentra. Usualmente es porque ya está instalado, pero bueno. Entonces hago esto y ya está, ¿no? Ya lo importé, una importación. Una vez que ya instalé la librería, primero tengo que instalarla. Ya después de haberla instalado, ya puedo importarla, ¿no? Una importación solamente es activa, ¿no? Activa la librería de forma que puedo utilizar las funciones y lo que sea que está dentro. Ok. Luego, una importación existe de varias formas, ¿no? Podemos hacer una importación completa, como es solamente import y nombre librería, o podemos hacer una importación parcial. Desde la librería, impórtate una fracción, ¿no? Una función, una variable, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden importar que pertenecen a una librería, ¿vale? Luego, esta parte es donde ya yo dije, bueno, a lo mejor, bueno, no sé cómo. Pues sí, a lo mejor era mucho texto, porque aquí les empiezo a dar muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de cómo se ocupa cada uno. Bueno, de hecho, me faltó uso de alias, ¿no? Solamente es AS después de la importación y le agregas un apodo. El apodo solamente se permite sobre o la librería o sobre una clase o paquete que está dentro de la librería, ¿vale? No se permite sobre funciones. Entonces, aquí vemos cómo estoy utilizando distintos apodos para la misma librería, ¿no? Y la misma función. Y aquí les doy un ejemplo bastante grande, bastante complejo, pero luego les doy ejemplos aquí chiquitos, ¿no? De cada una de las librerías, como son Math, como son Datetime, como son Time, OS y Random, ¿no? Son 5 librerías que pueden servir, usualmente sirven, pero son las más sencillas, ¿no? Son de las más sencillas. Luego, según la encuesta, el siguiente tema que también les costó trabajo o que probablemente no se acordaban mucho, era el de diferenciar listas, tuplas, sets y diccionarios y que todos estos son objetos iterables, ¿no? Un objeto iterable solo es un objeto el cual podemos iterar, ¿no? Su nombre lo dice. Pero ¿qué significa iterar? Recuerden que a la hora de haberles enseñado los ciclos for y while, cada ciclo, cada una de las vueltas sobre el código es una iteración. En el while, como es una cantidad infinita de ciclos, una cantidad indeterminada de ciclos, entonces no puedo hacerlo sobre un conjunto, es más sobre una condición, ¿no? Y la condición va cambiando conforme van pasando los ciclos, ¿no? O hasta que se encuentre algo, no sé, hasta que encuentre una llave de salida, pues. En el caso de un ciclo for, ahí sí necesitamos darle un conjunto de datos sobre el cual va a iterar, ¿ok? Entonces necesitamos darle objetos iterables, ¿ok? Necesitamos darle conjuntos de datos. Eso es un objeto iterable, un conjunto de datos, básicamente, ¿no? Entonces, existen muchos tipos. Hasta en este momento, hasta el momento en el que está este capítulo, las que ya vieron y las que deberían de saber que existen son una lista, son los rangos y son las cadenas de texto. Todo esto se supone que ya se los he no solo dicho, sino ejemplificado también con las clases pasadas, ¿no? Pero las nuevas que se supone que se ven en este capítulo, el capítulo 5 son precisamente la tupla, el conjunto y el diccionario, ¿no? Bueno, esas son las tres nuevas, ¿vale? Y esas son las que aparecen en la duda. Sé diferenciar listas, tuplas, sets y diccionarios, ¿no? Listas es la forma original, ya se la saben.
Tuplas, sets y diccionarios puede que no lo sepan, ¿vale? Entonces, las diferencias entre una lista y una tupla es que la tupla es inmutable. Ujú, así de sencillo. No voy a explicar de nuevo todo. Solamente es lista y tupla. La diferencia es tupla es inmutable, la lista obviamente es mutable, ¿no? Luego, lista y set. El set es desordenado, no tiene orden y también no permite duplicados. Ajá. Luego, el tercero, que es lista con diccionario. Un diccionario permite la forma de key value, ¿no? Un diccionario, mm, está muy cerca. Ahí está. Un diccionario permite la forma de key value. ¿Qué significa un key value? Es decir, tengo una llave, tengo una clave, tengo índice, básicamente, específico, distinto de uno 2 3 4 como lo es una lista. Le puedo especificar el índice, pues, y le puedo especificar los valores que están guardados sobre dicho índice, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Mientras una lista tiene un índice definido, incremental, único, de 0 a 10, por ejemplo, numérico, de enteros, un diccionario tiene un índice, tiene un índice personalizable, ¿no? No, no solo personalizable, es forzosamente personalizable, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre una lista y un diccionario. Y obviamente las diferencias entre sets y diccionarios, sets y tuplas, listas y diccionarios, pues, siguen siendo las mismas, ¿no? Que entre lista y diccionario. Por ejemplo, entre una tupla y un set, pues puedo ver dos diferencias, de hecho. Es que una tupla es inmutable, mientras que un set sí es mutable, y un set es no repetido, mientras que una tupla sí es repetible, ¿no? Y además, un set es no ordenado y una tupla sí es ordenada. Por ejemplo, entre un diccionario y una tupla, pues puedo decir que un diccionario, de nuevo, su índice y la tupla es no editable, también sigue siendo la misma característica, ¿no? Solo por esas características ya son únicos, ¿ok? Entonces, de nuevo, una tupla es inmutable, por lo tanto es distinta a todos los demás objetos iterables. Un diccionario nos permite editar el índice, especificar el índice, por lo tanto ya es diferente de todos los objetos iterables. Eh, un set es no repetido y no ordenado. Ujú. Entonces, por lo tanto, también es diferente de todos los objetos iterables. Y una lista, ese, pues, es la base, ¿no? Ese es, pues sí, ese es sobre el cual vamos a diferenciarlo. Bueno, todo eso, básicamente todo eso fue el capítulo número 5, ¿vale? Que son librerías y objeto iterable y las diferencias entre tuplas, sets, diccionarios y listas, ¿no? Y obviamente cuándo usar cada uno. Y ya, eso básicamente fue el capítulo número 5. Y dentro de la encuesta que les hice son las preguntas específicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son las números 7 y 8, ¿vale? Son las 7 y 8. ¿Qué? Son esas. Ajá. Entonces, si ya entienden estos temas, pues se supone que ya entienden esos puntos, ¿no? El 7 y el 8 de la encuesta que les hice. Déjenme cierro todo esto. Ah, bueno, y ejercicios, ¿no? Pero pues los ejercicios son. El único difícil era el primero, ese sí era relativamente difícil. Pero pues el resto están bastante sencillos, ¿no? Importa una librería nativa de Python que contenga funciones matemáticas, adivinemos cuál es, ¿no? Y asigna un alias corto para simplificar su uso en el código. Usa la librería importada con su alias para calcular el valor de la raíz cuadrada del número y redondearlo a dos decimales. Está súper sencillo, ya saben que la librería es math, ya saben que la función es sqrt, que es square root, que es raíz cuadrada, y ya saben que redondearlo a dos decimales es un round, ¿no? R-A-U-N-D, R-O-U-N-D, round, ¿no? Y de hecho es float y luego es 2, ¿no? Así debería de usarse. Pero bueno, el ejercicio 3 declara una tupla que contenga el nombre de tres ciudades. Ya saben lo que es una tupla, ya saben cómo crear una tupla, entonces debería ser sencillo. Accede al segundo elemento
Como es ordenado, podemos ocupar un índice común y corriente como si fuese una lista, ¿no? Intenta modificar uno de los elementos, observa lo que sucede y explica por qué no es posible. Dentro de una de las características de la tupla vimos que no es editable, ¿no? Entonces, al intentar editarlo, vemos que no se puede, ¿no? Y nos va a salir un error. Desempaqueta. Esta característica sí es bastante importante dentro de la programación, porque recuerden que una tupla, de nuevo, es no editable, ¿no? Entonces, nos sirve bastante porque cuando regresamos, retornamos valores, es, queremos que nos editen, ¿no? Queremos que esos valores sean inmutables, ¿no? Entonces, podemos retornar bastantes valores. Al retornar bastantes valores, podemos, pues, abrirlos, ¿no? Y separarlos y guardar cada uno de estos valores dentro de una variable distinta, ¿no? Entonces, para eso sirve la tupla, básicamente. Entonces, ese es el desempaquetado. Abre la tupla y guarda cada uno de sus elementos dentro de una variable única, ¿no? Y la tupla en tres variables distintas, entonces esto es lo que te está pidiendo, ¿no? Eso precisamente es lo que te está pidiendo. Ejercicio 4 te está pidiendo métodos y operaciones con tuplas, ve qué operaciones existen con las tuplas, creación y manipulación de sets, justamente eso, operaciones matemáticas, creación y acceso a diccionarios, métodos útiles en diccionarios, interacción sobre diccionarios y comparación y uso combinado de colecciones. Ujú. Todo esto solo es para poder repasar, ¿no? Toda la información y de forma práctica, ¿vale? Solo es para eso. Y obviamente les dejo las soluciones hasta abajo. Ujú. Como siempre, ahí están las soluciones, ahí están los ejercicios, pueden intentarlos y pues ya, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí ya estamos de nuevo, ah, ya se supone que estamos eh, como al corriente, ¿no? Si les hace falta o sea, si intentan volver a responder la encuesta, deberían de poder al menos afirmar hasta el punto número 8 que es el que acabamos de ver, ¿no? Sé diferenciar entre listas, tuplas, sets y diccionarios y sé que todos son objetos iterables, ¿no? Luego, ya en la número 6 en el capítulo número 6 en mi capítulo número 6 porque el del profe ya ven que está como un poco distinto, ¿no? Entonces, en este capítulo yo estoy viendo funciones avanzadas, como lo son las anónimas, las recursivas y las de menú. Ujú. Las de menú ya las conocen, esas ya las saben. El profesor las está utilizando bastante. Y las de menú, bueno, hago un repaso sencillo de las características de las funciones, como lo son retorno vacío y no vacío, lo son default values, valores predeterminados, argumentos opcionales, forma implícita, explícita del uso de funciones, ¿no? Y también cantidad específica o variable y desempaquetado de argumentos, ¿no? Cantidad específica o variable de argumentos y el desempaquetado, ¿no? De los argumentos también. Y ya la última de las características era que las acciones realizadas dentro de una función son hechas de forma local, es decir, no se borran, es decir, se borran una vez terminada la función, a menos que se indique lo contrario. Para eso sirve el global, ¿no? Esas son como las características más importantes de una función, ¿no? Que pueden ocupar a la hora de crear una función. Entonces, ustedes con una función anónima, que es este nuevo concepto, no ocupan básicamente nada de eso. No pueden ocupar casi nada. ¿Por qué? Porque una función anónima solo se puede ocupar como una vez, ¿no? En ese preciso momento. Entonces, se supone que esto está mal, de hecho. No se debería de poder guardar o no se debería de guardar porque entonces ya no es anónima, ¿no? Pero bueno, el tema es que una función anónima solo es eso, es una función muy sencilla de una línea que no requiere mucho procesamiento, que mm, no requiere tanto, pero el tema es que tiene que ser una función, ¿no? Porque recibe argumentos, los trabaja de una forma y los transforma y te va a regresar otro tipo de argumento, ¿no? Eso es una función. Adquiere algo, lo transforma y regresa algo, ¿no? Entonces, en el caso de una función anónima, es tan pequeña la función, pero tan importante, que pues básicamente lo puedo hacer en una línea y pues no requiero el guardarlo, ¿no? Y el llamar la función cada vez que la necesite. Entonces, por eso es una función anónima. Simplemente la llamo, la creo ahí mismo, la llamo y se borra.
¿no? Creo que se borra, no estoy seguro. Pero bueno, eso sirve mucho para ciertas funciones. Dentro de funciones, puedes tú darle otra función que es sobre la cual va a realizar una acción o la que sirve como parámetro, pues, y ya, ¿no? Esa es una función anónima, ¿no? Que no tiene nombre. Esto, por ejemplo, esto de aquí es una función anónima, no tiene un nombre como tal, pero lo que está haciendo, la acción que está haciendo es, va a seleccionar todas las X desde 1 hasta 10, tales que su módulo entre 2 sea igual a 0. Es decir, tomo la variable X, la divido entre 2 y si me sobra, o bueno, el restante de la división es un cero, es decir, que es una división exacta, entonces sí, que pase, ¿no? Me gusta ese número. Pero si la división no es exacta, es decir, me sobra un número distinto de cero, como por ejemplo 3 entre 2 pues me va a sobrar uno, ¿no? Que si hago 5 entre 2 me va a sobrar uno también, etcétera, etcétera. Pues obviamente esos no pasan, ¿no? Esos se están filtrando. Entonces, para eso ocupa filter, ¿no? Filter me está pidiendo la función filtro y aquí se le está especificando que es esta, ¿no? Esta es la función filtro, pero la creamos ahí mismo, no le estoy dando como de pares o impares, ¿no? Simplemente la creé y la utilicé. Ajá. Luego, funciones recursivas solamente son funciones que se llaman a sí mismas, ¿ok? Esto es relativamente complejo de realizar, es muy complejo de utilizarse en la práctica, en realidad, pero pues existe, ¿ok? Solo es para que sepan que existe. Y aquí hay 3 ejemplos, nada más para que puedan saber cómo se están ocupando, ¿no? Ya les expliqué, me tardé mucho explicándolos, entonces, ya no les vuelvo a explicar. Luego, hay muchas, de hecho. Les di 5 ejemplos de funciones recursivas, ¿vale? Y luego, ya por último, las funciones de menú. Una función de menú es la típica que ya deberían de saber. Agarro una función, otra función, no, agarro una función, le meto un while y si no está dentro de tal opción, bueno, le voy a pedir que me dé un dato, le voy a pedir que me dé un input, pues, y si el input que me está regresando, el input que, si el input que está ingresando el usuario no coincide con una de las opciones que le estoy dando, entonces, pues simplemente vuelvo a ejecutar el menú, ¿no? Que vuelva a intentarlo, ¿no? Que vuelva a realizar o a seleccionar una opción, básicamente. Es muy sencilla. Solo es eso, ¿ok? Es Le pido al usuario un dato, si el dato no está dentro de mis opciones, le vuelvo a pedir el mismo dato, ¿no? Hasta que me dé una de las opciones que le estoy pidiendo. Eso es lo único que es una función de menú, básicamente, ¿no? Existen obviamente submenús. Un submenú tienes un menú general y cuando te metes a una de las opciones, te da otro menú, ¿no? Esa es una de submenú, ¿vale? Y aquí están varios ejemplos, que ejecutar menú y luego capturar opción. Hay varias formas, ¿no? De hacer lo mismo, básicamente. Luego, aquí les estoy dando, ¿no? De hecho, estos son bastantes ejemplos. Son uno, dos, tres, cuatro. Son 4 ejemplos. Ok. Este es el más complejo, ¿no? Y de hecho, creo que 2 son del profesor, que son capturar opción válida y esta tercera, ¿no? Crear lista, mostrar lista y modificar lista, mostrar menú y ejecutar menú, ¿no? Todos estos son del profesor, que ya se los había dado. En este caso, no me voy a meter a qué hace, solamente este es el menú, pide mostrar menú, dame una opción. Si la opción no está dentro de las que yo te estoy diciendo, lo vuelve a ejecutar, ¿no? Y ya puedo hacer, una vez que la opción que me diste está dentro de las que acepto, ok, entonces realizo una de las acciones, ¿no? Que puede ser crear una lista, mostrar una lista, modificar una lista o salir, ¿no? Del código, terminar el código. Entonces, eso es lo que está pasando. Tiene que ser exactamente igual. ¿Ah? No se permite un 4 punto, un 4.0, no se permite un 4 en texto, no se permite nada. No, tiene que ser exactamente el mismo valor para que coincida, ¿no? También tiene que considerar las mayúsculas. Las mayúsculas también se consideran como distintas de las minúsculas, ¿vale? Bueno,
Y ya, todo eso fue el capítulo 6.A, es decir, funciones anónimas, recursivas y de menú. Las de menú ya se las saben, yo creo. Las recursivas son más difíciles, es decir, una función que se llama a sí misma, y una función anónima es una función sencillísima de una sola línea, pero muy importante, ¿no? Que no queremos que se guarde. Eso es una función anónima. Ok. Y esa parte, que es el punto número 3, 6, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, es la 9. Es el punto número 9. Puedo hacer funciones de menú y crear clases sencillas. De hecho, puedo hacer funciones de menú, ya se lo saben. Crear clases sencillas, ahorita lo veo. Y el último, el 10, puedo hacer funciones anónimas o recursivas, ya deberían de poder, ¿vale? Con este puntito de funciones anónimas y recursivas, ya deberían de, al menos entender, ¿no? Tal vez no hacer, pero entender, ¿no? Cómo funciona. Así cuando las vuelvan a leer o cuando vuelvan a ver una función que se llama a sí misma, pues sabes que es una función recursiva, ¿no? Y si ves una función que dice lambda, entonces sabes, si ves una función de este estilo que dice lambda, entonces es una función anónima. Si veo una función que se llama a sí misma, como lees aquí, factorial, dentro de la definición de factorial está la propia función, entonces significa que es recursiva, ¿no? Y ya, eso es todo. De hecho, debo de editarlo porque no debería decir puedo hacer funciones anónimas. Debería decir entiendo cómo funcionan, ¿no? Las funciones anónimas y recursivas. Porque eso sí ya deberían. Entiendo cómo, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí en clases. Las clases que son el punto número 10, creo, 9. No, no sé contar. Pues está muy sencillo, ¿no? De nuevo, recuerden una clase, es una plantilla, ¿no? Creo que así lo dijo también el profesor, una plantilla para crear objetos. ¿Objetos cuáles son? ¿Cuáles son los objetos? Pues básicamente todas las variables, ¿no? Cualquier variable que hayas hecho es un objeto, ya, directamente. Para ponerlo sencillo, ¿vale? Entonces, que una variable, puedes decirlo así, una variable en realidad es un objeto, ¿no? Estamos diciendo eso ahorita. Entonces, los objetos necesitan ser, o bueno, necesitan pertenecer a una clase. Ajá. No puede existir un objeto sin clase. Entonces, ¿qué significa la clase? Pues es como la forma en la que se va a comportar estos objetos, bueno, los objetos que le pertenecen, ¿no? Que tienen la propia definición de la clase. Entonces, se definen porque tienen específicamente ciertas características, cumplen ciertas condiciones y pueden realizar ciertas funciones, ¿ok? Ciertos métodos. Un objeto es una instancia de una clase que contiene datos y comportamientos definidos por la clase, ¿ok? Es lo que acabo de decir. Luego, aquí esta es la forma de crear, ¿no? Crear una clase, ¿vale? Entonces aquí dice nombre clase. De hecho, creo que me hizo falta, hay un, bueno, sí funciona. Vale, ok. Bueno, puedo hacerlo clase, nombre clase, ¿no? Esa es la forma de definir yo mi clase. Y obviamente le puedo, no, este es forzoso, ¿ok? Esta def-init, según yo, es forzosa. Esa sí la tienes que hacer siempre. ¿Por qué? Porque esa función es el método constructor, como le llaman, método constructor. Y este método construcción realiza la creación del objeto que pertenece precisamente a la clase, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Básicamente es, pues vamos a crear el objeto, ¿no? Eso es lo que está haciendo, está creando el objeto. Y ya luego ese objeto lo guarda, ¿no? Con el nombre de la variable que tú le digas. Luego, este método también permite el uso de valores default, como lo son aquí, ¿no? Les estoy dando ejemplos. De nuevo, es como si fuese una función común y corriente, permite argumentos indefinidos, bueno, es valores default, una cantidad variable de argumentos, permite llamar otras funciones, permite encadenamiento de funciones, permite casi lo que sea de una función, ¿no? Hay ciertas cosas que no pueden, ¿no? Pero sí se hace.
Luego, si no se define un constructor de la clase, se crea automáticamente, ¿ok? Imaginemos que yo creo mi clase y digo, no, no quiero un def init, ¿no? Entonces, como es forzoso, como es de fuerzas, solito Python lo va a crear. Ujú. Dice, ok, tú tal vez, tú programador, tú tal vez no me diste la función init, pero yo me la voy a crear, ¿no? Yo voy a crear mi propia función, Python, dice, y lo voy a hacer de esta forma, ¿no? No específicamente así, pero una forma parecida, ¿vale? Luego, la función init es el método constructor y este método permite el uso de valores default. Si no se define un constructor en la clase, se crea automáticamente un constructor vacío por defecto, ¿no? Esta es una forma de hacer un constructor con valores default, ¿no? Valor uno, valor 2, etcétera. Luego, ajá. Luego, podemos crear y llamar funciones de esta clase. Recuerden que dentro de nombre clase, dentro de la clase básicamente, puedo crear no solo la función init, también puedo crear varias funciones más, ¿no? Dentro de esas funciones, pues puede ser cualquier tipo, ¿no? Que funciones recursivas, que funciones de menú, que funciones normales, que funciones con argumentos variables, no variables, retorno vacío, no vacío, default values, todas las características que ya les he estado repitiendo un buen de veces, todas esas características, de nuevo, se pueden crear aquí, ¿vale? Podemos crear y llamar funciones de esta clase, ¿vale? Esto es, creo una función, estoy llamando, de hecho, otra función dentro de esta y estoy haciendo operaciones. Puedo llamar, bueno, puedo llamar propiedades dentro del propio objeto que se le está dando, ¿no? Aquí, en este caso, en el constructor, lo que estoy haciendo un self. Ujú. ¿Qué significa self? Self es básicamente el nombre de la variable, ¿no? Nosotros, al crear una clase, de hecho lo vamos a ver más adelante, al crear una clase necesitamos, digo, al crear un objeto que pertenece a una clase, necesitamos darle una variable, ¿no? Una variable vacía, básicamente, sobre la cual vamos a guardar el objeto. Pues ese guardar objeto, ese nombre también, ese nombre va a representar a self, ¿ok? Va a estar dentro de self, ¿vale? Y veamos cómo siempre está. Siempre el primer argumento es self, self, self. Siempre, 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 siempre. Esto siempre ocurre cuando estamos creando una clase y cuando estamos creando funciones dentro de una clase, ¿ok? Entonces, básicamente es self es para darle el nombre de la variable, ¿no? Sobre la cual estamos guardando el objeto. Ah, estos pueden tener todas las características de una función, como les dije, la forma de construir un objeto ujú, de imaginemos que tengo yo mi clase persona y quiero llamar a Alfredo y digo, ok, dentro de Alfredo voy a guardar mi clase persona, ¿no? Esta es la forma en la que se hace. Ajá. Construyo mi objeto de esta forma. Entonces, este es el nombre de una variable, le voy a poner un igual, y nombre clase y los argumentos, ¿ok? Que le pertenecen al, a, ¿A qué? Específicamente, ¿para qué sirven estos argumentos? Son para la función constructora, ¿ok? Estos argumentos solamente son para la función constructora, ¿ok? Solamente la función constructora. No sirven para las funciones de aquí adentro, porque no lo están construyendo. O sea, estas funciones no son, bueno, esta sí, pero estas funciones no son constructoras. Solamente sirve para la función constructora, ¿ok? Cualquier valor que le esté dando aquí, si lo estoy haciendo de esta forma, cualquier valor que esté aquí es para la función constructora, ¿vale? Y aquí dice, considera que self representa el nombre de la propia variable, por lo que ese argumento se ignora al momento de realizar cualquier operación, función o llamado. Vemos que aquí, este es el nombre de función, y aquí está self. De nuevo, aquí está self, aquí está self. Entonces, a la hora de crear, a la hora de ver la documentación de la función, siempre existe. Self siempre va a estar. Pero a la hora de llamarlo, veamos que aquí no está, ¿no? Aquí no hay un valor self o no necesito ponerlo, pues, ¿no? No necesito ponerlo.
Podemos encontrar las propiedades de estos objetos con un llamado simple. Estas propiedades se encuentran en todos los objetos que pertenezcan a la clase, pero no siempre contienen el mismo valor. ¿Qué es un llamado simple o las propiedades de estos objetos? Recordemos, objeto es es de esta clase y le asigné estos valores, ¿no? Valor uno, valor 2 y le pude asignar más. Ujú. Yo, al querer conseguir las propiedades sobre las que guardé bueno, las propiedades con las que guardé objeto, entonces puedo hacer esto. Objeto punto y propiedad, ¿no? Argumento uno. Aquí vemos que argumento uno es, pertenece al constructor. Ya lo definí con el constructor, ¿no? Self.argumento uno es igual a argumento uno. ¿Vale? Eso es lo que definí en el constructor. Si en el constructor no lo definí, entonces esta característica nunca va a existir. Lo vamos a ver ya, ahora sí, con ejemplos, ¿no? Bueno, y podemos editar estas propiedades, ¿no? Estos atributos. Y ya. Vamos a ver ahora sí un ejemplo, porque creo que así estaba todo en el aire, ¿no? Entonces tenemos aquí, nuestra clase se va a llamar perro y su constructor init va a necesitar tres cosas, solo tres cosas, ¿ok? Porque recuerden, self no es necesario, ¿ok? Se evita, bueno, se salva, ¿vale? Entonces, necesito yo tres datos. Aquí son forzosos, ¿por qué? ¿Por qué sé que son forzosos? Porque no tienen un valor default, ¿no? No tienen un valor default. Eso es un valor default, por ejemplo. No tienen. Si tuviesen un valor default, entonces serían argumentos opcionales y no es necesario que los meta, pero en este caso no son opcionales, ¿ok? Son forzosos. Entonces yo necesito darle su nombre, su edad y su raza, ¿ok? Para poder crear un objeto de la clase perro, necesito darle nombre, edad y raza, ¿ok? Luego, también estoy creando un método, ¿m? Que básicamente lo que hace es saludar, ¿no? Dice, hola, soy, consigue el nombre, imprime el nombre, tengo edad en años y soy de la raza, tal raza, ¿no? Y ya, una vez que yo llame a saludar, se va a imprimir todo esto, ¿vale? Vemos que ninguna de las dos funciones tiene un return, es decir, ambas son return vacío. Ujú. Ambas tienen un return vacío, ¿vale? Entonces, aquí estoy creando, ¿no? Estoy creando mi objeto. Creación de un objeto de la clase perro, ¿vale? Veamos que esta es la clase, este es su nombre, su edad y su raza, ¿ok? Y lo estoy llamando mi perro, ¿no? Ese es el nombre de la variable. Yo al querer hacer una función, lo hago como si fuese un método, ¿vale? Como si fuese un método normal. Y llamo al método, ¿vale? Luego de eso, puedo llamar a, ¿qué es esta cosa? Eso es una característica que le pertenece a mi objeto. Ujú. Le pertenece a mi objeto, ¿no? Y es un atributo. Entonces, este le pertenece solamente a mi objeto. Aquí lo estoy mandando a llamar y obviamente se puede imprimir, ¿no? En este caso no está haciendo nada y lo puede editar también. Puede editar el nombre y puede editar la edad, ¿no? Aquí le cambié el nombre y le puedo editar la edad. Y luego puedo volver a llamar la clase, digo, el método, ¿no? Para que vuelva a saludar. Entonces vemos que al ejecutarlo, mi perro está saludando y eso es básicamente esta parte, ¿no? Dice, hola, soy Fido, tengo 3 años y soy de la raza Chihuahua Applehead, ¿no? ¿Qué raza es esa? A ver, es esta, ¿no? Es una cochinadita esta. Bueno, el tema es que le puedo cambiar el nombre, ¿no? Le puedo cambiar el nombre a el destructor de mundos y no le puedo cambiar la edad a 15,000 años, ¿no? Porque pues sí, no me importa tanto como el dato o el valor. Lo que me importa es que puedo cambiar el atributo, ¿no? Por lo que sea que se me antoje. Y al yo llamarlo, pues solamente estoy llamando a los atributos, ¿no? Y voy a volver a imprimir esto, pero con distintos atributos. Ya cambió
los atributos, ¿no? Veamos que antes era Fido y ahorita es el destructor del mundo, y antes era 3 años, ahora es 15,000 años, ¿no? Eso. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos persona, ¿no? Tenemos de nuevo el constructor. El constructor me está pidiendo de a fuerzas 4 valores, que son su nombre, su dirección, su teléfono y su email, ¿ok? Me está definiendo también otras 2 funciones que son mostrar información y modificar información. Este creo que lo puso el profesor, ¿vale? Nosotros al mostrar información estamos retornando. En este caso no estamos imprimiendo, estamos retornando, ¿ok? Estamos retornando un texto, ¿vale? Esto es un texto. Y el modificar información me está dando, aquí sí me está dando valores, argumentos opcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo, ok, el nombre lo voy a editar por otro, entonces le voy a especificar cuál es el otro, ¿no? En caso de que el nombre sí sea un valor distinto de none, entonces lo voy a editar, ¿no? En caso de que no, pues todos estos van a ser falsos y solamente voy a editar el nombre, ¿no? En caso de que la dirección sea distinto de none, también voy a ejecutar este, que es una edición, básicamente, eso es lo que está haciendo, está editando el atributo, pero el resto obviamente van a decir que son falsos, por lo tanto no se va a realizar la edición, ¿no? Aquí digo personita, es decir, el nombre de mi variable va a ser parte de la clase persona y le estoy dando mis atributos, ¿no? Lo son Eduardo, su nombre es Eduardo Villalobos, su dirección es Hacienda de la Noria, su número es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y su email es ese de ahí, ¿no? Yo al intentar mostrar la información, pues se imprime esto, ¿no? Y luego puedo imprimir solamente un atributo. Ujú. Este atributo está guardado dentro de la personita. Para yo acceder a este, tengo que ocupar punto y atributo, ¿no? Es muy importante esta distinción porque veremos que a la hora de encapsular ya no se puede hacer esto, ¿vale? Bueno, ahora, en este ejemplo, vemos que persona es la clase, personita es un objeto de esa clase. Dentro de personita existen datos que lo caracterizan y estos son su nombre, dirección, email y teléfono, ¿vale? Luego, aquí tuve que utilizar import, hice la importación de una clase y vamos a tener un contact, ¿vale? Este es esta es la función constructora y vemos que es doble, ¿no? Me está pidiendo 2 atributos forzosos y 2 atributos no forzosos, ¿vale? Estos son opcionales. Luego, tengo 3 funciones, 4 funciones más. Esta es especial, esta es una función especial, ¿vale? Tengo 4 funciones más: llamar, mostrar información y modificar información. Ujú. Mostrar información y modificar información, ya se imaginan qué hace, ¿no? Uno regresa un mensaje, imprime, mejor dicho, imprime un mensaje y el otro edita información, ¿no? Pero la función de llamar, en este caso, no me está pidiendo ningún argumento, ¿no? En este caso, no me está pidiendo ningún argumento. Solamente self, recuerden, es la variable, es la propia variable. Ujú. Entonces, yo aquí tengo que estoy creando un contacto, lo estoy guardando con nombre Alfredo, así se llama mi variable, la puedo llamar la puedo llamar como, no sé, Juanito, pero su nombre, el valor que está dentro, también se sigue llamando Alfredo, ¿no? A pesar de que la variable se llame distinto, ahí está. Los valores dentro de la variable son las que importan, no tanto la variable como tal. Se puede llamar X. Uy, uy, se puede llamar, oh, vamos a llamarla Y, ¿no? Oh, claro, ya, esto. Ya, ya, ya. Ajá. No importa. El tema es que, uy, oh, no. Bueno, mm, bueno, no importa. Está bien. El tema es que la variable se puede llamar como sea, pero la que importa es la información que está almacenada dentro, ¿no? Entonces, aquí mi contacto se va a llamar Alfredo y este va a ser su número, ¿no? Pero vemos que no le estoy pasando
los argumentos opcionales, que son última llamada y tiempo de última llamada. Ujú. En este caso no se les estoy dando. A la hora de mostrar la información, vemos que, pues precisamente esos datos que no le di, pues son vacíos, son valores vacíos, ¿no? Pero los otros que sí le di, que son el teléfono y son el nombre, esos sí están registrados y sí están guardados dentro de mi variable ya. Ujú. Luego, aquí lo que estoy haciendo es eso, esa función, esto que está pasando aquí, es mostrar información. ¿Ok? Es lo que está realizando mostrar información. Luego viene otra que dice llamar. Ujú. Dice llamando a Alfredo y su número, ¿no? Aquí yo puedo hacer, no sé, puedo decir, hola Alfredo, quiero salir, jalas o tu pandea, ¿no? Y me dice presiona enter para finalizar la llamada. Imaginemos que eso fue la plática, esta fue la plática y llamada finalizada con éxito y me dice la duración, ¿no? La duración de la llamada, básicamente desde que entré a la llamada y hasta que salí, fue 1 minuto 34 segundos. Y después de haber realizado la llamada, le doy mostrar información. Veamos que última llamada, la última llamada fue realizada o empezada, mejor dicho, en esta fecha, pero el tiempo que duró esta última llamada fue este de aquí, ¿no? Ahí se guardó. Entonces vemos que ya se intercambió. Cambiamos los valores que pertenecen dentro de mi variable, ¿no? Antes era none, pero después de una llamadita rápida, ya cambiaron estos valores, ¿no? Eso es lo que cambió. Y luego, veamos que eso es mostrar información. Esto es una función. Pero veamos esta otra cosa. Yo al intentar imprimir la variable, solo imprimir la variable, de hecho vamos a intentarlo con uno de aquí arriba, ¿no? Vamos a intentar print personita, ¿no? Veamos que aquí, achis, aquí veamos que se imprime de una forma muy distinta, ¿no? Este es el nombre de la variable, pero se imprime como persona object. Ujú. Pero aquí, yo al imprimir ya, a ver, vamos a cortarlo y vamos a pegarlo aquí. Al imprimir ya, veamos que se imprime de una forma totalmente distinta. De hecho, se parece mucho a la función de mostrar información, ¿no? Es exactamente esa función, de hecho. Pues lo que pasa es que para eso es esta función especial. Ujú. Esta función especial o mágica, de hecho encontré que se llama así, esta función mágica, lo que hace es muy parecido a un constructor, ¿vale? Este tipo de funciones, lo que pasa es que son como súper basiquísimas, o sea, no sé cómo funcionan, la verdad, muy bien, pero son como una parte básica de la programación y podemos verlo por help. Pueden saber cuáles son todos estos cuando ocupamos un help y una de las clases, también de las basiquísimas, ¿no? Como es string. Veamos que aquí, dentro de este, existe, aquí está, ¿no? Adds, contains, echo, format, get attribute, get item, get new args. Todos estos empiezan y terminan con doble línea inferior, ¿no? Pues estos son como especiales, mágicos y realizan como que llaman a un programa en realidad, ¿ok? Entonces son muy básicos y son muy, ¿cómo se les llama? Como, no sé, como que llaman a Python directamente. Son muy raros estos, ¿ok? Pero, pues básicamente eso es más o menos lo que pasó aquí, ¿ok? Al yo intentar imprimir la variable, se imprime de una forma específica, es decir, algo así, ¿vale? Es lo que estoy haciendo aquí. Pues bueno, ya, eso yo creo que explica un poquito mejor la siguiente clase y pues ya estuvo. Vámonos.